Muchas gracias por la invitación. No hablo el suficiente español como para dar la conferencia de español, entonces vamos a tener que pasarnos al inglés. Entonces, por favor, sentirse libres de hacer las preguntas que crean convenientes. No tengo conflictos de intereses que revelar, entonces vamos a referirnos a las neuropatías ópticas mitocondriales. Y estas neuropatías ópticas mitocondriales son un subgrupo de daño neurológico que proviene de la disfunción mitocondrial y del daño al nervio óptico. Hay tres tipos principales: nutricional, las formas hereditarias y las formas tóxicas, y todas estas causan el daño al nervio óptico y la vía disfunción mitocondrial, por cierto. Entonces vamos a señalar los puntos importantes en la investigación y el tratamiento de estas condiciones. Los objetivos al final de esta charla son sentirnos más confortables en reconocer el patrón de las neuropatías ópticas mitocondriales, los tipos de estas neuropatías ópticas mitocondriales, las bases de la evaluación diagnóstica, y hablaremos acerca de los tratamientos bajo investigación para estas neuropatías ópticas hereditarias. Entonces, estamos en la fase de investigación para obtener buenos tratamientos en este sentido. Entonces, es importante saber por qué el patrón de las neuropatías ópticas y la disfunción mitocondrial ocurre en esta forma y afecta principalmente la área papilomacular, el haz de axones papilomaculares. Entonces hay más vulnerabilidad al daño por este tipo de neuropatía y hay mayor daño pues por esta disfunción mitocondrial. Entonces, todas estas neuropatías ópticas hereditarias y metabólicas afectan selectivamente el haz papilomacular más que el resto de las estructuras del nervio óptico. Entonces, en la presentación son condiciones indoloras que involucran a ambos ojos, en la mayor parte de los casos simultáneamente. En otras formas secuencialmente nos referiremos en un poco más de detalle a estos casos, y debido al compromiso del haz papilomacular hay una pérdida esencial de visión, hay cambios en la agudeza visual, cambios en la visión de color, y en las pruebas de campo visual vamos a ver escotomas centrales o secos centrales, y a menudo no hay un defecto pupilar aferente relativo, puesto que por lo general esto afecta ambos nervios ópticos, puesto que se trata de compromiso bilateral. Y vemos la diferencia entonces en esta función de ambos ojos. Y nuevamente hay pérdida de las células ganglionares retinianas dentro del haz papilomacular, y esto lleva pues a predominantemente a una pérdida de la visión central, agudeza visual, visión del color, etcétera. Entonces, en forma aguda, el nervio óptico puede tener una apariencia normal o en algunos casos con una hiperemia leve. Y luego tenemos aquí este cambio de color en el disco óptico. Estos pacientes van a tener entonces aquí estos cambios cuando ya aparecen los síntomas, y esto es algo importante a tener en cuenta. La tomografía de coherencia óptica muestra entonces un adelgazamiento del complejo de las células ganglionares, esta en forma difusa, con un grosor de las células ganglionares que puede estar afectado, y a esto nos referiremos un poco más adelante. Y posteriormente, conforme esto se hace más crónico, vamos a ver eh, un adelgazamiento de las fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas retinianas. El primer tipo de neuropatía, al cual nos vamos a referir en mayor detalle, son las neuropatías ópticas nutricionales tóxicas, y estas son algo que realmente no queremos pasar por alto, porque esto es algo que se puede identificar con mayor facilidad y tratarla con mayor facilidad antes que aquellas condiciones de origen genético a las cuales nos referiremos más adelante. Entonces, estos pacientes van a llegar con cambios simultáneos, bilaterales en ambos ojos, escotomas, agudeza visual anormal, visión de color anormal, pero las capas de las fibras de los nervios van a tener un aspecto normal, pero el grosor de del ganglio va a estar disminuido. Etiología nutricional puede afectar el nervio óptico
deficiencia de tiamina, B1, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato y deficiencia de cobre. Y todos estos nutrientes tienen que ver con el proceso de fosforilación oxidativa en las mitocondrias y la deficiencia de estos componentes. Esto va a dar lugar a depresión, acumulación de radicales libres y a compromiso pues a nivel de los diversos cuerpos celulares. Los factores nutricionales, abuso de alcohol principalmente, esto por el hecho de los pacientes eh, reciben carbohidratos eh, del alcohol más de lo que de los alimentos y aparte que hay una correlación con el daño tóxico que produce el alcohol a nivel del nervio óptico. El bypass gástrico, esta es la forma más común que se está viendo ahora y los pacientes pueden tener neuropatía óptica nutricional y el paciente entonces tiene dificultad para absorber nutrientes, enfermedad absortiva gastrointestinal, enfermedad de Crohn o alguna otra condición inflamatoria intestinal que puede afectar la absorción de nutrientes si el paciente tiene trastornos alimentarios, el paciente es vegano o si el paciente sobreutiliza suplementos de zinc o si utiliza cremas dentales con contenido de zinc. Entonces esto es más el zinc realmente compite con el cobre para ser absorbido en el intestino. Entonces, si está consumiendo demasiado zinc o estos suplementos de zinc, entonces a veces esto puede llevar a deficiencia de cobre. Entonces, en términos de los pacientes que tienen una presentación que tiene una neuropatía óptica nutricional, entonces tenemos el abuso de alcohol, como ya se mencionó, o sobreuso de alcohol. Entonces, se puede comenzar empíricamente con suplementación de vitaminas. Esto no les va a afectar y esto podría ayudarles entonces desde el punto de vista de corregir el déficit de nutrientes, luego identificar deficiencias nutricionales específicas y comenzar la suplementación si hay deficiencia de cobre, entonces preguntar al paciente acerca del uso de suplementos de zinc o de estas cremas fijadoras de piezas dentarias postizas que contengan zinc. Y si hay incapacidad de absorber nutrientes, a veces van a necesitar entonces inyecciones para suplementar estos componentes aparte de los productos por las vías orales. Y los pacientes que tienen anemia severa también pudieran tener dificultades en absorber la B12. Entonces, si los pacientes en los cuales tienen problemas de absorción, definitivamente hay que considerar el uso de inyecciones. Por tanto, lo primero que hay que hacer es identificar y tratar estas deficiencias nutricionales para evitar entonces una mayor pérdida de la visión. El paciente no va a tener una mejora del daño que ya ha ocurrido en el nervio óptico. Entonces, la idea es evitar que empeore la pérdida de la visión que ya se está presentando o evitar que progrese. Ahora, hay medicamentos que pueden contribuir con esto y una de las más clásicas es Tambutol y amiodarona. Pero hay diferentes medicaciones que pueden eh, causar estas presentaciones de toxicidad en el nervio óptico. Entonces usted tiene que preguntar, ¿y toxinas ambientales tales como exposición a metanol? Si es que ellos destilan sus propios bebidas alcohólicos, exposición a metanol, anticongelantes como etilengliol también pueden dañar el nervio óptico y la exposición a metales pesados tales como plomo. Entonces hay que preguntar acerca de las exposiciones tóxicas potenciales para evitar o remover los problemas que pudieran presentarse. Y cuando tenemos este patrón de neuropatías ópticas tóxicas, entonces hay que revisar la lista de medicamentos que reciben los pacientes, preguntar acerca de exposiciones a tóxicas y preguntar acerca del potencial de abuso de alcohol o historia de bypass gástrico. Buscar VIH y sífilis, ya que estas también pueden presentar este patrón y verificar los niveles de B1, B12, folato y cobre. En estos casos también la idea es hacer neuroimágenes para descartar la presencia de alguna lesión compresiva en el nervio óptico. Entonces hay que tener en mente también que en términos de la consejería de los pacientes, el daño al nervio óptico que ya ha ocurrido, esto ya no es reversible,
Entonces, ya no hay gran cosa de recuperación de la vista, a menos que se trate tempranamente el curso de enfermedad. Y tratar la causa subyacente es lo mejor para evitar entonces una pérdida adicional de la visión y, por cierto, otros problemas de salud. Algunas desventajas o algunas dificultades a tener con el diagnóstico que puede pasarse por alto. La neuropatía óptica tóxico-nutricional puede pasarse por alto. Hay falta de efectos típicos, el campo visual, la medición formal es importante, los escotomas centrales deben hacer sospechar este tipo de condición. Y si tienen la capacidad de hacerlo ST, mirar el grosor de las células ganglionares, de la capa de células ganglionares, ya que esto puede inclusive presentarse con el nervio óptico con aspecto normal y esto podría coincidir con las presentaciones tempranas de esta condición. Ahora vamos a referirnos al otro tipo de neuropatías ópticas mitocondriales, que son las formas hereditarias. Y estas pueden ocurrir tanto en la forma autosómica mitocondrial, en el ADN mitocondrial, y vamos a referirnos a estas. Entonces, primero, la atrofia óptica dominante, llamada enfermedad de Hers, y la atrofia óptica dominante es una pérdida visual muy lenta bilateral. Los pacientes pueden tener una cantidad variable de pérdida, pueden variar de 20 sobre 20 o estar tan mal como 20 sobre 200. Un 40% de los pacientes tienen una visión de 20 sobre 60 o mejor. Hay pérdida de la visión a color, fuera de proporción con la pérdida de la agudeza visual y los escotomas centrales o secos centrales de presentación bilateral. Y también puede haber palidez del disco óptico en forma temporal o difusa. Y estas son las imágenes que vienen con este tipo de presentación. Entonces, esta es una progresión tan lenta que para el momento que el paciente llega, esto ya ha estado progresando por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Entonces, con este aspecto normal del disco óptico, entonces esto ya nos da una idea de lo que puede pasar y tiene una penetrancia variable. Los pacientes pueden tener el gen y nunca tener síntomas de esto, o pueden tener el gen y tener una plétora de síntomas si se quiere. Y pueden venir tarde o temprano en la evolución de la enfermedad con pérdida de visión más o menos severa. Entonces, algunos de estos pacientes pueden empeorar con el tiempo y otros puede estabilizarse la presentación. La presentación clásica entonces, eh, esto se presenta usualmente a los 10 años de edad, pero es altamente variable. Estos niñitos pueden indicársele anteojos, ¿no? Pensando en que es un tema de refracción y muchos pacientes van a tener progresión a lo largo de la vida y algunos pueden, o cambios graduales o algunos pueden estabilizar su condición y no mostrar mayor cosa de progreso. Entonces es una variación bastante amplia de la presentación. Y quizás podría pensarse en cómo es esta presentación. Es de herencia autosómica dominante. Sabemos que el ADN mitocondrial es de origen materna, pero esto afecta la función mitocondrial. Este es un problema a nivel de los genes del núcleo, a donde se dirigen las proteínas para afectar la función mitocondrial. Entonces, un 60% de los casos de esta atrofia óptica dominante tienen mutaciones en el gen OPA1, en el cromosoma 3, y hay muchos tipos diferentes que se han eh, descrito. Se han descrito más de 250 mutaciones. Hay muchas otras causas genéticas que tienen que estar identificadas. Ahora, la OPA1 codifica una ATPasa que es responsable de la fusión de la membrana interna mitocondrial. Es una GTPase, ¿no? Entonces aquí ocurre la fosforilación oxidativa y esta pérdida de esta fusión lleva a apoptosis de las células ganglionares retinianas. Entonces es un mecanismo de estrés que altera la homeostasis mitocondrial y si perdemos este mecanismo, entonces
ocurre la muerte celular y entonces, por cierto, todas las consecuencias conocidas. Hay que tener en mente que hay una penetrancia variable y un fenotipo variable también. La falta de historia familiar no excluye o no descarta el diagnóstico. Entonces, hay historias familiares, pero no siempre coincidan. Hay gente que tiene el gen, que tiene síntomas, u otros que sencillamente no presentan ninguna manifestación. Otras veces los pacientes pueden tener otras condiciones que pueden confundirse, por ejemplo, glaucoma, y aun cuando no hay historia familiar, de todos modos, si todo tiene este aspecto, entonces hay que considerar este diagnóstico. Esto, por ejemplo, ilustra la variabilidad de esta presentación. Estos son pacientes de mi consulta, un paciente cuyo papá llegó a la consulta a los 86 años de edad y llegó porque su optómetra no podía corregir su visión con lentes, pero a los 86 tenían agudeza visual de 20/50 y el hijo llegó a la consulta a los 34 años de edad y tenía una pérdida de visión bastante más profunda. Y su mejor agudeza visual a los 58 años de edad era 20/150. Entonces es una presentación bastante variable, aún dentro de la misma familia. El diagnóstico oficial de la atrofia óptica dominante es por pruebas genéticas, pero muchos de estos pacientes no buscan las pruebas genéticas. Entonces, este resultado de la prueba no cambia el manejo, ya que no hay un tratamiento para esta atrofia óptica dominante. El costo de las pruebas genéticas o el acceso a estas pruebas genéticas es un factor que limita el acceso al diagnóstico. Y también si el paciente sale negativo en la prueba, eso no descarta por completo el diagnóstico, ya que hay varios genes que están allí y que hay probablemente mutaciones que pueden causar este tipo de condición. Entonces, las pruebas positivas nos dicen mucho acerca de lo que puede estar pasando y una prueba negativa realmente no descarta. Entonces, una de las cosas principales es caracterizar mejor la historia natural de esta enfermedad. El hecho que esta enfermedad progresa en una forma tan lenta y que tiene una progresión tan variable es una gran limitación para diseñar un estudio clínico apropiado. Entonces, es importante ver cómo esto progresa conforme buscamos la manera de tratar mejor a estos pacientes. Hay una terapia con ARN que es bastante promisoria, que está diseñada para básicamente evitar la inhibición del gen OPA1 o de la translación, de la traducción de este gen OPA1. Entonces, hay una terapia genética que básicamente va a neutralizar el poder de este, o mejor dicho, activar este gen normal, aumentar la regulación. Hay estudios que están en pleno desarrollo al respecto, ¿no? Y en primates no humanos hay un aumento de 1,6 de la proteína del OPA1 dentro de las células ganglionares retinianas. Y hay un estudio en fase 1 que está en pleno enrolamiento en Australia, ¿no? Para ver si las inyecciones intravítreas de esta terapia génica pudiera entonces mejorar la condición, ¿no? Pero estamos todavía muy temprano en este proceso de buscar un tratamiento apropiado. Es importante también que un 20% de los pacientes con estas mutaciones de OP1 pueden tener síntomas neurológicos, por ejemplo, sordera neurosensorial o oftalmoplegia externa crónica progresiva, CPO por sus siglas en inglés, y otros tipos de daño. Y también hay un síndrome relacionado, el síndrome de Wolfram, que tiene que ver con diabetes insípido, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. La atrofia óptica es de un patrón similar al patrón de la forma dominante. Esta es autosómica recesiva. Hay dos copias anormales de los genes WFS1 o WFS2, generando síntomas muy severos y además los temas neurológicos. Los pacientes que tienen solamente una copia normal de este gen de Wolfram pueden tener el síndrome de Wolfram-like o similar a Wolfram. Hay una pérdida de la audición congénita progresiva, diabetes, atrofia óptica, pero por lo general no es tan severa y sin gran preponderancia de los síntomas asociados. Y luego la neuropatía óptica hereditaria del Leber.
Este es de herencia mitocondrial, neuropatía óptica de hereditaria mitocondrial. Esta neuropatía es de predominio masculino. La mayor parte de los pacientes van a desarrollar los síntomas. Típicamente hay mujeres que, por cierto, que presentan también esta condición. Usualmente los síntomas aparecen en edades entre 15 a 35 años, ¿no? Pero puede haber también una variación amplia. Los pacientes tienen un borramiento de la visión severo de inicio agudo, indoloro. Un ojo está involucrado y en semanas o meses ya el otro ojo está afectado. Usualmente esto es secuencial y los pacientes van a presentar escotomas centrales o secocentrales bilateral, al igual que las otras neuropatías mitocondriales, neuropatías ópticas mitocondriales. Y luego, aquí hay una normalidad discreta, ¿no? Hay hiperemia o pseudoedema del disco óptico, una elevación de los bordes de color rosado. Podría verse algo de vasos sanguíneos adicionales, una elevación leve del RNFL, no hay fugas cuando se hace el angiograma con fluoresceína, y un 20% de estos pacientes van a tener apariencia normal del disco óptico, y realmente no es algo en lo cual usted se pueda fiar. Estos pacientes similares a las otras neuropatías ópticas van a tener células ganglionares o el complejo ganglionar anormal, pero la NFL va a mostrar esta capa normal o elevada y posteriormente se presentará la palidez o el empalidecimiento del disco óptico conforme esta condición se hace más crónica. Algunos pacientes pueden tener hallazgos anormales o normales en la resonancia magnética. Esto no lo descarta. Pueden verse algunos cambios en algunos pacientes. No puede haber hiperintensidad en T2 y flare de las vías ópticas anteriores, el quiasma, al igual que el tráptico. Puede haber degeneración transináptica. En algunos pacientes se ha descrito que tienen mayor captación del contraste en la vía óptica y que tienen este tipo de condiciones, ¿no? Entonces hay anormalidades en la resonancia, pero que de todo modo no son del todo características. Y luego, esta neuropatía óptica hereditaria de Leber es de herencia materna por el ADN mitocondrial, solamente se puede heredar de la mamá y la mamá va a transmitir entonces estas de ADN mitocondrial a todas las descendencias. Hay tres mutaciones mitocondrial del ADN mitocondrial que abarcan la mayoría de estos casos, la 11778, la más común, 14484 y la 3460, que abarcan 14 y 13% de los casos respectivamente. Y todas estas son mutaciones que afectan las subunidades del complejo 1 en la cadena fosforilativa oxidativa mitocondrial. Entonces hay alteración en el flujo de electrones en esta cadena, lo cual causa mayores niveles de especies reactivas de oxígeno y finalmente llevan a muerte celular por esta disfunción y apoptosis de las células ganglionares retinianas. Típicamente la pérdida visual se empeora a lo largo de semanas y meses. Lo peor es alrededor de 20 sobre 200. Esta sería la definición en Estados Unidos de ser legalmente ciego. Entonces, va a tener pérdidas visuales que pueden ser hasta más profundas. Pueden tener algo de recuperación visual al primer año después de la aparición de esta condición. Esto depende de la mutación. La 11778 tiene el peor pronóstico. El 14% van a tener cierta recuperación visual, pero no mejor que 20 sobre 200. Y la y 4484 tiene el mejor pronóstico para recuperación. Y si la aparición de los síntomas es en gente joven, tienen un poco de mejor pronóstico. Pueden también tener problemas de conducción cardíaca. Usualmente un paciente que tiene esta neuropatía, hay que hacerle estamizaje con electrocardiograma en búsqueda de otro tipo de condiciones. Y similarmente a la atrofia óptica dominante, los pacientes pueden tener otro tipo de situaciones asociados debido a esta disfunción mitocondrial que puede ir afectando a otros órganos y sistemas. Entonces hay que tener en mente que esta gente puede tener entonces convulsiones,
encefalopatía, neuropatía periférica, ataxia y los problemas de conducción cardíaca que ya se mencionaron. Idebenona es el único tratamiento aprobado para usarse en algunos lugares. Idebenona no está aprobado en los Estados Unidos. A esto nos referiremos un poco más adelante acerca de cómo los pacientes acceden a este idebenona. Es un análogo de la enzima Q10 que puede cruzar las membranas mitocondriales y funciona facilitando entonces el flujo de los electrones directamente al complejo 3 en la cadena de fosforilación oxidativa, bypaseando el complejo 1 disfuncional. Estas son las marcas registradas, Amisal, Rexona y Efinex. Esto fue evaluado en un estudio clínico randomizado y en esta investigación usaron 300 miligramos 3 veces por día, 900 miligramos por día durante 6 meses en comparación contra placebo. Desafortunadamente, el estudio no cumplió con el objetivo primario para ver la significancia en el análisis de intención de tratarse, pero cuando se hizo el análisis post-hoc hubo una tendencia hacia una mejor recuperación visual con esta idebenona, especialmente en los pacientes en los cuales había diferencia entre los dos ojos afectados y quizás lo más importante es que no hubo efectos adversos relacionados con el medicamento, entonces no habría mayor preocupación con respecto a la seguridad. Entonces aquí la idea es evitar los cambios, ¿no? En la agudeza visual, lo- los cambios en el ojo que está en mejores condiciones, ¿no? Esto en forma general. Y este beneficio se ha visto que ha continuado, que ha persistido a lo largo de 2 años y medio y hay nueva información que eh, señala que se ha utilizado en pacientes de la vida real y que sustenta que habría de todos modos un beneficio con este idebenona, alterando o modificando la historia natural. Entonces, la forma de tener el mejor potencial para el beneficio con idebenona es comenzarlo lo más temprano posible apenas se sospecha que el paciente pueda tener esta condición y continuar durante 18 o más meses y continuarlo aún si la visión estuviera más afectada. Mm, eh, no necesariamente va a prevenir la aparición en el otro ojo, pero pudiera de todo modo modificar la historia natural de la enfermedad. Los retos es que solamente algunos pacientes se benefician y el beneficio es incompleto. No evita que el segundo ojo esté afectado. El otro reto es el costo y que no está disponible. Entonces, algunos pacientes se benefician y tiene un buen perfil de seguridad, ¿no? Es bien tolerado y no se sabe gran cosa acerca de efectos colaterales, ¿no? El problema más importante parece ser el costo y la accesibilidad de este medicamento. En términos del horizonte para esta condición, la terapia génica es promisoria y vamos a señalar lo que se sabe hasta ahora. Entonces tenemos aquí este potencial para el tratamiento de los pacientes. Entonces, el lenadogin nolparvovec eso es un virus, adenovirus recombinante asociado, el cual básicamente integra una proteína en este complejo disfuncional con los pacientes que tienen la mutación afectada. Es una terapia génica específicamente para los pacientes con la mutación 11778, pero no es para otros pacientes, es importante. Esta es la mutación más común y estos pacientes que tienen esta mutación específicamente podrían beneficiarse potencialmente, pero realmente para los pacientes con otras mutaciones no hay nada a la vista. La idea idealmente sería restaurar la función de la cadena de transporte de electrones y mejorar consecuentemente el funcionamiento de las células ganglionares previniendo la apoptosis. Los estudios Rescue Reverse fueron los primeros estudios en humanos en donde se utilizó esta terapia génica. Estos fueron pacientes con la mutación 11778. Estas fueron diferentes poblaciones de pacientes del Rescue, pacientes con pérdida de la visión de menos de 6 meses de evolución y reverse, aquellos que tuvieron inicio de la pérdida de visión entre 6 a 12 meses. El plan era que un ojo iba a recibir la terapia génica y el otro ojo debía servir como control. Entonces se recibió una
una suerte de placebo, ¿no? Entonces, la idea era ver la agudeza visual, sensibilidad al contraste y una serie de parámetros adicionales. La mayor parte de los pacientes en los estudios tuvieron profunda pérdida visual, legalmente ciegos, y el tratamiento no evitó mayor compromiso del segundo ojo, no evitó el empeoramiento hacia el nadir visual. Sin embargo, después de la semana 48 dio cierta mejoría en comparación con la historia natural de la enfermedad. Entonces, cuando la visión de los pacientes empeoró al máximo, empezó a mejorar algo y hasta veían mejor que lo esperado por los pacientes que recibieron la terapia. Entonces, este fue un resultado promisorio. Pero aquí lo que fue absolutamente bizarro es que los pacientes mejoraron en los dos ojos mejor que lo esperado. Entonces, el ojo que fue tratado y el ojo que no fue tratado, los dos mejoraron más que lo esperado en comparación con la historia natural de esta condición. Entonces, esto alteró todo porque el segundo ojo que se supone que era el control, entonces ya había tenido modificación. Y cuando se continuó siguiendo estos pacientes, el efecto se mantuvo hasta unos 3 años de evolución. Entonces, comparando la terapia génica contra la historia natural, entonces se mostró que hubo esta mejora con respecto al nadir, que fue mejor que lo esperado en ambos ojos, en estos pacientes que habían recibido tratamiento y los ojos sin tratamiento. Sin embargo, como hubo mejoría en los dos ojos, entonces no ha habido un grupo control, no hubo un grupo que recibió placebo, ¿no? Y es un poco más difícil de interpretar esto, ¿no? En la historia natural es información retrospectiva, no es prospectiva, ¿no? Entonces es más difícil hacer la comparación. Son resultados promisorios, pero de todos modos tiene que tomarse con bastante cautela para ver si realmente se trata de una mejora con este tratamiento y si funciona. Entonces, tratando de ver por qué los pacientes mejoran en ambos ojos con el tratamiento, se hizo estudios en primates no humanos y se encontró que la terapia, con esta terapia génica en primates no humanos que fueron tratados en un ojo, y se encontró que el daño estaba presente en los dos ojos y que el, este producto, la terapia génica, también era transmitido de un ojo al otro a través del quiasma óptico y que no estaba presente en la sangre. Entonces, para tratar de responder esta pregunta de cómo podríamos entonces demostrar si esto funciona y si con un grupo control verdadero se hizo el estudio Reflect, no querían, ahora que tienen una idea de que el tratamiento funcionaba, no querían quedarse con un ojo control. Entonces, un grupo de pacientes recibió la terapia génica en ambos ojos y el otro recibieron solamente en un ojo y luego se comparó para ver si es que entonces había algún efecto del tratamiento, esencialmente. Y los pacientes que recibieron las inyecciones en ambos ojos fueron mejor que los pacientes que tuvieron inyecciones en un solo ojo. Entonces esto dio mayor sustento de que la terapia génica tenía algún efecto y que el efecto estaba relacionado con la dosis y que todos los ojos en los pacientes tuvieron mejoría en comparación con la historia natural de la enfermedad a 5 años de evolución. Y la otra cosa que se encontró que las inyecciones fueron seguros, no hubo mayores eventos adversos. Sin embargo, en este punto, todavía no se ha aprobado esta terapia en los Estados Unidos porque realmente no ha habido un buen control o un verdadero control con placebo, ¿no? No hay un estudio caso control realmente que haya sido verdadero, ¿no? Entonces esto ha llevado al diseño del estudio Recover que aparecerá para el 2026 y este es un tratamiento en donde los pacientes serán randomizados para recibir la terapia génica en ambos ojos o recibir inyecciones de placebo en ambos ojos. Es a doble ciego, randomizado, controlado con placebo. Entonces, esto debiera darnos entonces cierta evidencia acerca de si la terapia génica ayuda y entonces ir viendo cómo evolucionan estos pacientes, ¿no? Son pacientes con la mutación 11778 con pérdida de la visión en unos 6 a 18 meses.
y la medición primaria de los resultados será la mejor agudeza visual corregida a un año y medio después del tratamiento. Esto todavía está en el horizonte, por cierto. Entonces, para resumir esta parte, en estos pacientes con LHUN, las pruebas genéticas pueden confirmar el diagnóstico. En este tipo de neuropatías ópticas es importante tomarles un electrocardiograma buscando anormalidades en la conducción cardíaca, dar irevenona 300 miligramos 3 veces por día. Es algo que creemos ayuda y es algo que se ha utilizado en el mundo real en los pacientes que tienen este tipo de condición y con muchos de estos pacientes van a tener de todos modos una pérdida profunda de la visión. Entonces es importante que estos pacientes vayan o tengan apoyo con estos servicios de rehabilitación para la visión comprometida. Y esta es una cosa más importante que podemos hacer por estos pacientes. Estos servicios de rehabilitación, asegurarse que los pacientes puedan arreglárselas bien, que pudieran funcionar apropiadamente. Y también es importante que estos pacientes tengan recursos disponibles en estos pacientes con neuropatía óptica hereditaria del Leber. Entonces, hay estos servicios de donde se reclutan también los pacientes para los diversos estudios. Entonces, hay información y hay formas de conectar a los pacientes. Hay una red global para el estudio de esta condición y este es uno de los lugares de donde se recluta pacientes para estas investigaciones. En términos de los pacientes los familiares que tienen esta neuropatía, entonces cuando los pacientes se encuentran que tienen esta neuropatía, por ejemplo, son hermanos, encuentran la normal también, entonces se necesita dar tratamiento. Por cierto, para comenzar, no se puede predecir quién va a perder la visión. Entonces, si el paciente es varón, entonces hay una probabilidad de 50% de manifestar síntomas, si es que tienen este gen involucrado, las mujeres tienen una probabilidad de 10%. Definitivamente puede aconsejar a los pacientes que no fumen, que no hagan abuso de alcohol, desde el punto de vista de los factores ambientales que pudieran ayudar a desencadenar esta condición, pero no hay evidencia en este momento de monitorización o de tratamiento de los portadores asintomáticos del gen. Entonces, los puntos clave a tener en mente en estas neuropatías mitocondriales es ver el patrón de la pérdida central de visión, agudeza visual, escotomas centrales, visión de color. Hay que pensar también en las neuropatías ópticas mitocondriales y comenzar evaluando entonces temas nutricionales tóxicos y estructurales y lo que no se quiere pasar por alto, entonces es más fácil identificar y tratarlos lo más pronto posible, sobre todo si son factores modificables, ¿no? Principalmente nutricionales y tóxicos y enfocarlos pues apropiadamente. Los pacientes pueden tener defectos, pueden tener, no tener defectos pupilares, pueden tener un grosor normal de la capa de células, entonces hay que mirar esto con bastante cuidado. Los escotomas centrales son una clave y de todos modos hay que tener en mente este tipo de presentación. Y nuevamente, en estas neuropatías hereditarias, entonces pueden ser incompletas, pueden realmente ser engañosas en su presentación, ver la posibilidad de penetrancia desde el punto de vista de la presentación del gen, de manera tal que pudiera diagnosticarse mejor esta enfermedad y entonces la presencia o ausencia de historia familiar no descarta de todo modo la presencia de esta condición desde el punto de vista hereditario. Bueno, muchas gracias por su atención y si es que hay preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Deseo hacer una pregunta. ¿Hay algunas puede pasarse por alto la fosforilación oxidativa para tratar a los pacientes? Entonces,
Leí algo por ahí acerca de la posibilidad de trasplante celular o trasplante mitocondrial. Bueno, con este trasplante de mitocondrias, este podría haber, no sé de estudios acerca de neuropatías mitocondriales. Se ha tratado de hacer terapia génica, ¿no? Buscando aquí el reemplazo de algunos componentes mitocondriales. Entonces, la idea también es ver si se puede pasar por o bypassar esta fosforilación o la construcción de la energía, ¿no? ¿Cómo hacer para la construcción de energía? Entonces, si de veneno es una forma en la cual se puede bypassar los problemas, ¿no? Pues en el caso de la LHON, realmente no sabemos si esto ayude con la atrofia óptica, porque este es un problema diferente. Son las mitocondrias que tienen problemas en cuanto a mantener la membrana interna, mantenerla estructuralmente estable, ¿no? Entonces hay problemas a nivel de la fosforilación oxidativa y algunos dan para la atrofia óptica dominante, pero realmente no habría mayor daño en el caso de venenón, aparte del costo y la accesibilidad. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Eh, ¿Podemos tener este manejo en el nervio óptico? Que se puede ver el capping del nervio óptico. No. ¿Qué es capping? No lo entiende. Capping es común en la atrofia óptica dominante, entonces definitivamente veo muchos pacientes que tienen apariencia de cupping con palidez difusa del disco óptico y puede hacerse un diagnóstico erróneo de glaucoma debido a esta apariencia. Y la diferencia en comparación con el glaucoma es que el borde también está pálido. Entonces, hay un aspecto pálido, bastante pálido en este borde. La la otra neuropatía mitocondrial que tiene menos probabilidad de desarrollar este coping y tiene una apariencia normal del disco al inicio. Hay algunas preguntas. En su experiencia clínica, ¿qué imágenes encuentra como la más confiable para distinguir esta neuropatía óptica hereditaria de otras neuropatías ópticas antes de que esté disponible la confirmación genética? Entonces, depende del cuadro clínico en su integridad. Cuando usted ve esta pérdida profunda de la visión y la apariencia hiperémica del disco óptico y si hay adelgazamiento de las células ganglionares, no todos los médicos en los Estados Unidos utilizan este complejo de células ganglionares en la OCT. Esto puede hacerse más conocido, pero si hay acceso a esto y si puede mirar en la capa de células ganglionares y esto podría ser una clave. Entonces, esta pérdida profunda de las células ganglionares, apariencia hiperémica del nervio óptico, pérdida de la visión central, esto podría orientarlos en el diagnóstico. Y si usted tiene problemas en conseguir las pruebas genéticas o por la demora, entonces si el paciente puede recibir a Davidona, entonces no hay, entonces podría recibir esto como una suerte de prueba terapéutica y esto no le causaría mayores problemas. En su práctica, ¿ha encontrado esta neuropatía hereditaria, presentación en pacientes con defectos periféricos del cambio? Sin esta hiperemia clásica, ¿cómo aborda usted estos casos difíciles? A veces los pacientes no van a tener la apariencia hiperémica del disco óptico. Entonces, eh, la apariencia hiperémica del disco es más importante saber que no signifique otra cosa. He tenido pacientes de presentación atípica, una mujer con una
pérdida visual en sus treintas, apariencia epidémica. Inicialmente se pensó que tenía papiledema. Llegó al hospital, se hace la resonancia, la punción lumbar, se le dio acetazolamida y al final tenía esta neuropatía óptica hereditaria, ¿no? Y con esta apariencia hiperémica del disco, ¿no? Lo que fue la clave es que no era papiledema, es que tenía pérdida de visión central severa antes que periférica. Realmente no he visto a nadie que haya terminado un patrón, que haya terminado con un patrón normal del campo visual. Siempre hay esta pérdida visual central. Puede haber presentaciones atípicas de todos modos. Y esto nos causa dificultades, ¿no? Y tiene apariencia de un disco que se está hinchando, pero la apariencia del disco no es lo principal, es la condición, la presentación clínica con esta pérdida de visión central profunda, es lo que manda. La presentación clínica en la neuropatía de Leber es similar en mujeres y varones. Es bastante similar. Si se manifiesta, tiene esta presentación similar con esta pérdida secuencial de la vista, pero las mujeres tienen menor probabilidad de tenerla en forma manifiesta. ¿Qué experiencia tiene usted con el amipretide eh, para el tratamiento de esta neuropatía óptica del Leber? El amipretide, what experience do you have? Es una terapia génica dirigida a las mitocondrias. No he escuchado acerca del uso de esta para la neuropatía de Leber. Entonces, no puedo hacer mayor comentario. Parecería mejorar la función mitocondrial, pero no, no conozco acerca del uso, ¿no? De este tratamiento es una pregunta interesante, pero no, nunca he escuchado acerca del uso de este medicamento, de esta terapia. Hay otra pregunta. Dada la no disponibilidad de Idebenona, aquí tenemos en Perú 45 miligramos. ¿Cuál es su sugerencia en el mundo real con estos protocolos ideales para que se cumplan? Recomendaría de todos modos iniciar la terapia aún con estas limitaciones. Yo creo que si el paciente no puede conseguir la dosis completa de Idebenona, entonces hay que ponderar realmente si se puede conseguir, ya que si se puede conseguir, entonces puede ayudar a algunos pacientes. Lo hemos visto en pacientes, en algunos pacientes con pérdida profunda de la visión. Entonces, de todos modos, ayudaría. Desafortunadamente, esta es una de las cosas que vemos. Y de veneno no está aprobada por la FDA aquí en los Estados Unidos debido a la falta de un buen estudio placebo control que muestre que se ha cumplido con estos puntos. Hay una tendencia hacia la mejoría, pero no tenemos nada más. Entonces, tienen que buscarlo por internet. Durante la pandemia de COVID hubo bastante escasez, bastantes limitaciones y no, y fue más difícil entonces tener acceso a este medicamento. Les digo a los pacientes, ¿no? Que esto puede ayudar, pero no es una cosa que va a revertir todo el daño que se ha establecido, ¿no? Entonces, si es algo que evite que eh, eh, quizás no valga la pena si es que el paciente va a tener que privarse de muchas cosas para poder conseguir el medicamento, ¿no? Puesto que el beneficio no está demostrado del todo, ¿no?
con estas tabletas de 45 miligramos, si las tiene disponibles, el paciente puede costearlo y puede tomar la dosis completa. Entonces, quizás valga la pena, pero si no está al acceso del paciente, entonces, y con la incertidumbre del funcionamiento, es difícil. Entonces, ¿usted prevé alguna terapia o algún estudio de terapia génica que pueda ser aplicado en la práctica clínica pronto? ¿Qué hay acerca de la investigación? Yo creo que lo que me emociona más al respecto es el hecho que la terapia génica funciona en estos casos, llevando a los pacientes de OPA 1 un poco en camino hacia la normalidad, los que eh, tienen esta mutación sin importar mucho el tipo de la mutación. Entonces, la otra cosa que me interesa es que tengo personas en mi familia que tienen esta atrofia óptica dominante, entonces es una cosa que me toca personalmente y por tanto me interesa más. En términos de, yo creo las limitaciones van a ser cómo vamos a demostrar en esta enfermedad de progresión tan lenta que la condición del paciente mejora, porque la historia natural es que puede haber cambios muy pequeños a lo largo de 10 años. Entonces, ¿qué tan largo tendría que ser el estudio que demuestre que esto funciona? Entonces, eh, la idea es buscar que se mejore el tratamiento de una u otra forma. Entonces, ¿qué consejería ofrecería a estos pacientes? ¿Hay recomendaciones de prevención o estrategias de monitorización que usted recomiende? Dígalo otra vez. Consejería a pacientes asintomáticos. Lo primero, que no fumen. Y yo creo que el tabaco es donde se tiene la mayor evidencia. Y les digo que se abstengan del alcohol, ¿no? Pero no fumar es quizás lo principal que se puede hacer para reducir la probabilidad que se manifieste la enfermedad. La probabilidad de tomos está en 50% y es bastante alta. Si usted pudiera cambiar una idea errada de los residentes acerca de esta neuropatía óptica mitocondrial, ¿cuál sería? Lo que yo veo más a menudo es, y que quisiera cambiar, es que los pacientes van a tener pérdida visual, pero no van a tener los efectos RPD bilaterales. La visión periférica está bastante bien, entonces pueden llegar a la consulta y caminar y ver mejor, ¿no? Puede aparecer visión, tiene un nervio óptico de apariencia normal, entonces si le hace el OCT, solamente se ve las alteraciones del grosor de la capa fibrilar, ¿no? Entonces, muchas veces se puede pasar por alto el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que es un tema nutricional y un tema ambiental, ¿no? Entonces hay que tomar estas consideraciones. Eso es lo que yo quisiera cambiar, ¿no? En cuanto a que se pueda reconocer mejor, ¿no? Y no considerar que es solamente un padecimiento funcional. Es un poco sorprendente para mí todo esto porque hay muchas eh, usan metformina y que han sido sometidas a operaciones para bajar de peso. Hay un pequeño grupo de pacientes que tienen neuropatía óptica debido a ello. Entonces, ¿qué tan frecuente es esto? Si el paciente, para que le hagan un bypass gástrico, el paciente tiene que pasar por mucha consejería acerca del hecho de que tienen que tomar suplementación de vitaminas por el resto de su vida. Y la mayor parte de pacientes de cirugía de bypass gástrico, por ejemplo, tienen que pasar por esto. Y hay un subgrupo de pacientes que dicen, bueno, lo he hecho por 10 años, ya ha sido suficiente.
y luego dejan de tomar las vitaminas, ¿no? Por su cuenta. Y esta es la población en las cuales he visto este tipo de complicaciones, esta deficiencia vitamínica y que lleva pues como consecuencia esta neuropatía óptica, con esta pérdida visual significativa y además neuropatía periférica. Y es con esta cirugía de bypass gástrico cuando se deja de tomar vitaminas, y esto es todo un problema. Entonces, hay que preocuparse de hacer las cosas bien, ¿no? Los pacientes toman esta decisión y hay que tomar las vitaminas, entonces, de acuerdo con las indicaciones. En este subgrupo de pacientes, quizás pacientes con glaucoma, quizás podemos ver en la OCT la disminución de la capa de células ganglionares debido a estas deficiencias. Y esto suena interesante porque no solamente es el glaucoma, entonces hay otras deficiencias. Si los pacientes tienen eh, algún tema pendiente en el glaucoma, entonces hay que mirar todos los factores contributorios, ¿no? Entonces, si hay palidez en el borde, también este es otro punto a considerar para el punto de vista de los temas nutricionales. Entonces, ¿cuánto cuesta esta terapia génica? No está aprobada en los Estados Unidos, entonces todo esto está bajo estudio. No tengo idea de lo que pueda costar. Muchas gracias, doctora Stankel, por su presentación. Muchas gracias por la invitación.